Hermanos amados, ¿cuántos de ustedes han sido traicionados por un cercano? ¿Cuántos de ustedes han sufrido la decepción de alguien que probablemente nunca pensaron que esa persona te decepcionaría? Si eso es así, bienvenido al club, porque yo creo que no hay nadie que alguna vez no haya sufrido alguna decepción. Yo he titulado el sermón del día de hoy como Crónica anunciada de una traición, siguiendo el mensaje que hemos visto en el libro de Juan. Hace una semana anterior atrás vimos, ¿cierto?, que Cristo hizo un acto inusual que los discípulos no se esperaban, que fue levantarse de donde estaba y lavar los pies de los discípulos. Los discípulos estaban atónitos porque tal acto era parte o menester del siervo más bajo, del esclavo de menos importancia o de menos rango, pero Cristo lo hizo porque Él estaba haciendo un preámbulo, una figuración de esa humillación extrema que Él haría en la cruz del Calvario. Hermanos amados, Cristo no solamente murió por ti, Él fue desnudado por ti, Él fue golpeado por ti. La paz que Él tiene fue puesta a prueba por ti para que Él te dé de su paz. Es más, te digo una cosa muy importante. Cuando Cristo dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, Cristo no está diciendo que Él te da una paz por aquí, por allá. Él dice, mi paz. ¿Y saben qué? Dios no está alterado por la subida del dólar. Él no está alterado por los casos del COVID, ni porque en Chile están subiendo la inflación. Dios nunca sufre sobrealtos. Él siempre está tranquilo, impávido, porque tiene poder, sabiduría y los hombros anchos para tener control de todas las cosas. ¿Y sabes por qué digo esto? Porque esa paz, la que te estoy diciendo, es la que Dios nos otorga en los tiempos de crisis. No es cualquier paz, es la paz de Él. La paz que fue puesta a prueba desde la traición hasta la crucifixión, la que Dios le otorga a todos aquellos que confían en Él. Por eso que cuando se muere un familiar, la gente dice, parece que este no lo quería nada. Ni llora. O si llora, no está obviamente descontrolado. Porque ¿saben qué? Dios, de alguna forma que yo no logro entender, consuela, nos da tranquilidad y la serenidad de saber que todos aquellos que parten en Él están seguros y confiados a la espera de la gran resurrección de nuestros cuerpos, no del espíritu, de nuestros cuerpos. Sí, ese cuerpito que tú tienes ahí, que algún día se va a morir y se va a podrir, cuando dice la palabra a través de Pablo en Tesalonicenses, que cuando suene la gran trompeta, los muertos, no espirituales, sino que los muertos físicos en Cristo, volverán a la vida. Yo creo que esta va a ser una tremenda película. Ni Steven Spielberg se imagina una cosa así. Volverán a la vida todos, unos para resurrección de vida y otros para resurrección de muerte eterna. Quiero invitarles a Juan capítulo 13, versos 18 al verso 20. Si tú hubieses sido discípulo de Jesús, ¿qué habrías hecho con Judas cuando te enteraste de que él traicionaría o traicionó a Cristo? Algunos dicen, yo lo habría funado en Facebook todo el tiempo que hubiese sido posible. Probablemente. No, le pongo se busca, inmediatamente descartado de los 12. ¿Sabes qué? Precisamente los apóstoles estaban a punto de pasar por esa travesía, no solamente de ver a su maestro traicionado, sino que de ver que uno de los de ellos, del círculo más íntimo, era uno que traicionaría a Jesús. Pónganse de pies y demos lectura a Juan capítulo 13, verso 18 al verso 20. No se preocupen si el texto lo encontramos enredado porque lo vamos a explicar. ¿Ya? Juan 13, 18 al 20, dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Padre, gracias por tu palabra. Danos la capacidad de oírla, la capacidad de explicarla, y que esto que vamos a hacer sea para tu gloria.
Gracias, Señor, háblanos poderosamente el corazón para nuestra edificación y para salvación de aquel que no la tiene. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. El año 1981 se publicó por primera vez la novela Crónica de una muerte anunciada del gran escritor colombiano Gabriel García Márquez. En esa novela se relata la muerte de Santiago Nazar a manos de otras personas. La verdad es que he introducido con esta novela porque las primeras líneas de esa novela de Gabriel García Márquez dicen de la siguiente forma: el día que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Esta novela comienza abiertamente diciendo que había un hombre a quien le quitarían la vida. Por eso que se llama Crónica de una muerte anunciada. Y precisamente haciendo eco de esa novela de este gran escritor colombiano, yo pensé precisamente que lo que estamos leyendo a partir del capítulo 13 del libro de Juan es la crónica de una muerte anunciada, pero también de una traición anunciada. Hermanos amados, para los creyentes, hoy es fácil decir, bueno, estaba anunciado que Cristo moriría. Pero para aquellos que estaban viviendo el día y el momento del cual se escribe aquí, no lo sabían. Pero si ustedes recuerdan, hace 2 domingos atrás dijimos en el mismo libro que el Señor, sabiendo de antemano, él 2 veces dice el autor que Cristo sabía de antemano. De hecho, la humanidad, la encarnación de Cristo no anuló en Cristo sus facultades divinas. Cristo seguía siendo omnisapiente. De tal forma que la situación que nuestro Señor Jesucristo enfrentó no fue algo a oscuras o a espaldas sin que Él lo supiera, porque nuestro Señor claramente todo Él lo sabe. Por lo tanto, en estos textos que estamos leyendo el día de hoy, podemos observar cómo ya nuestro amado Salvador sabía de antemano que alguien lo entregaría. Te pregunto, ¿qué habrías hecho tú? ¿Qué habrías hecho tú? Si sabes precisamente que una persona del círculo íntimo, que alguien que ha estado contigo largo tiempo, que alguien que tú has entrenado, que ha comido contigo, que probablemente ha dormitado en el mismo lugar contigo, lamentablemente, como decimos los chilenos, se va a dar vuelta la chaqueta. A lo mejor pensando en nuestra naturaleza y en nuestro carácter, uno habría dicho, no, yo inmediatamente corto. Lo saco inmediatamente. Amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo procedió de una forma muy distinta. Muy distinta. Y yo he querido dividir los textos que hemos leído el día de hoy en 4 declaraciones que a continuación las paso a comentar con ustedes. La primera precisamente está en el verso 18, la cual yo he titulado Jesús realiza una importante aclaración. Cuando alguien habla de una aclaración es porque alguien va a explicar algo que anticipadamente ha dicho. Note lo que Jesús dice en esta aclaración. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Quiero que por favor noten, mis amados hermanos, que en el capítulo 13 que ya hemos predicado, Cristo dijo lo siguiente a sus discípulos. Cristo dijo, ustedes me llaman maestro y bien han dicho. El Señor les dijo, así como yo he lavado los pies de ustedes, ustedes se lo tienen que lavar entre ustedes. Cristo le dijo a los discípulos, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y Cristo dice finalmente, si ustedes saben estas cosas y las hacen, serán bienaventurados. Hasta ese momento la pregunta es, ¿Cristo dirigió sus palabras a todos los discípulos? La respuesta es no. Porque Cristo aclara aquí diciendo, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido.
Es decir, Cristo aquí está aclarando que el bienaventurado, que a quien Él le está pidiendo que pueda alabarse o servirse mutuamente, no era a los 12 porque Cristo conocía a perfección y a cabalidad el corazón de Judas. Noten muy bien, Cristo dice, yo sé a quienes he elegido. Y les hago una pregunta, ¿ustedes creen que los 11 discípulos eran muy distintos a Judas? ¿Creen que Judas era extremadamente malo y los otros 11 eran más religiosos, más morales, más intuitivos, más buenos, menos orgullosos? La respuesta es no. Todos los discípulos eran pecadores que necesitaban la misma gracia del Señor. Por lo tanto, eran tan pecadores como Judas. ¿Pero qué hizo la diferencia? La diferencia la hizo el hecho de que en Marcos capítulo 3, verso 13, Cristo, luego de pasar tiempo en oración, dice la palabra en el verso 13, después Jesús subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. ¿Se dan cuenta? Cristo pasó un tiempo orando, luego sube al monte y dice que al bajar Él llamó de entre toda la multitud que le seguía a 12 personas que formaron el círculo íntimo del Señor. Cabe recordar, mis amados hermanos, que mucha gente seguía a Cristo, como decimos los evangélicos, por los panes y por los peces, es decir, por intereses temporales. Lo seguían para sanidad, para que Él les ayudara, y no hay nada de malo en querer una sanidad. No hay nada de malo en que Cristo quiera ayudarme en un problema. El tema está que Cristo principalmente, Él es el salvador de los pecados y no un economista, no un médico, sino que Él se encarnó para morir y salvar a su pueblo de los pecados. Así que claramente dice el pasaje de Marcos que el Señor eligió a muchos, a Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, y luego dice el verso 19, y a Judas Iscariote, el que lo entregó. Ya el Señor, precisamente a luz de Juan, Él conocía claramente la intención de Judas. Hermanos, ¿crees tú que el Señor no conocía la intención de Judas? Sí, Él la sabía. ¿Crees tú que Él conoce tus intenciones, tus motivaciones? Él sabe por qué llegaste aquí. Él incluso sabe cuál es el motor que te mueve a hacer lo que haces a diario en tu vida particular. Dios, Cristo, es omnisapiente. Su conocimiento es perfecto y acabado. Por lo tanto, la elección, escuchen muy bien, la elección que Cristo hizo de Judas no creó ni anuló la maldad que ya estaba en el corazón de Judas. Alguna gente dice, Judas lo entregó porque Cristo así lo había profetizado. No, la profecía se hizo porque claramente la sabiduría de Dios tomó esa maldad ya latente en el corazón de Judas para llevar a nuestro Salvador en la cruz. Judas no fue un robot. Judas no fue alguien sin responsabilidad. Él fue responsable de su avaricia, de su codicia, del beso traicionero. Él fue culpable de echar las 30 monedas en su bolsillo, pero el Señor soberano tomó esa maldad para tener que realizar la más grande obra hecha por Dios, que no fue el cielo y la tierra, que ya es grande en sí mismo, sino que fue venir a este mundo y salvar a pecadores que no se lo merecen. Hermanos, Juan capítulo 14, Cristo dice a los discípulos, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y luego dice más abajo, no me elegisteis vosotros a mí, le dice a los discípulos, sino que yo os elegí a vosotros. Cristo no hizo un casting, gran casting llamado de apóstoles. Muchos candidatos, no, esto no es como lo que pasa en Yo Soy o en esos programas de tele. Mucha gente seguía a Cristo por motivos equivocados, pero el Señor, de entre toda esa multitud, Dios escogió a 12 hombres con imperfección de carácter. Eran débiles. De hecho, dijimos la última semana que hasta este momento los discípulos seguían discutiendo quién sería el mayor en el reino. Cristo está a punto de morir, su maestro está a punto de irse y ellos discutiendo quién sería el ministro de Economía del nuevo reino. Y se estaban repartiendo los cargos. Pero ¿saben qué, mis amados hermanos? El Señor los eligió para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, dice, Él os lo dé.
¿Se dan cuenta que esta amistad no la elegiste tú primero, la hizo Dios? De hecho, el texto dice, el Señor en Marcos capítulo 13, dice que Él claramente llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Nosotros venimos a Él porque Él ya antes nos estaba buscando. No eres tú quien busca, primeramente es Dios quien vino a buscarte. De hecho, la parábola de Lucas es la oveja perdida andaba por allá en el monte. ¿Quién la fue a buscar? La oveja no pretendía volver. No pretendía volver, fue el pastor buscando a la oveja. No estaba la persona buscando la dracma perdida, la persona la buscaba. ¿Quién? Obviamente en el hijo pródigo. ¿Saben qué? Antes que el hijo pródigo llegara a casa, el padre no estaba sentado en casa, él en el camino se encontró con su hijo, porque el padre lo estaba buscando. Pero esa parábola enfatiza también la responsabilidad que los hombres tienen de venir a Cristo una vez que escuchan el mensaje del evangelio. Así que Cristo aclara, Él dice, yo no hablo de todos. Yo sé a quién he elegido. Yo te pregunto, mi amado hermano, y no quiero que suene mal, ¿tú eres del montón o eres de los que son de Cristo? Dice el texto de la semana antepasada, a los que Él amó, los suyos, los amó hasta el fin. Cristo tiene personas que le pertenecen y son de su propiedad. Mi pregunta es, sin el ánimo de ofenderte, ¿tú eres uno de ellos o somos del montón de la multitud que seguía a Cristo por motivos equivocados? Por lo tanto, en esta primera sección, Cristo aclara y dice, yo no hablé de todos, sino que yo le hablo a los míos. Es como dice Juan capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz y yo les doy vida eterna. ¿Has escuchado la voz de tu pastor de Cristo Jesús? ¿Oyes su voz a menudo cuando escuchas un sermón, cuando lees tu Biblia? ¿Escuchas al Señor en sus mandamientos, no sugerencias, sino mandamientos para ti? Porque las ovejas verdaderas de Cristo oyen la voz de su pastor. En segundo lugar, Jesús anticipa la traición. Jesús hace una importante aclaración en primer lugar, pero en segundo lugar Jesús anticipa una traición. Mire lo que dice el texto de la palabra. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Aquí debo aclarar y debo decir que jamás Dios dirá una palabra que Él no esté comprometido ni empeñado en cumplir. Todo lo que Dios ha dicho se hará. Todo lo que Dios promete se cumplirá. Y todo lo que Dios advierte, Él también lo hará porque Dios no miente. Y de hecho, dice la palabra que Dios no es hombre para mentir. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Jamás. No. El Señor, cuando habló en su palabra, estos 66 libros no son un recetario de sugerencias, son la voz de Dios. Y cuando Dios habla, las cosas vienen a la existencia. Cuando Dios habla, Él cumplirá su palabra. Por eso Cristo dice, más para que se cumpla la escritura. ¿Cuál escritura? La que ya se había profetizado en el Antiguo Testamento. De hecho, Isaías dice, y así será mi palabra que sale de mi boca, la cual no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero. Escucha muy bien tú que predicas y le hablas a tu familia. Jamás que tú prediques el evangelio, esa palabra será al voleo. No, tú debes plantar, tú debes regar, pero recordar que el crecimiento a esa prédica, ¿quién lo da? Lo da el Señor. Predica y riega, porque no sabes cuándo el Dios soberano dirá a la semilla que crezca y allí germinará, aunque parezca imposible. ¿Quién se habría imaginado a Pablo, el gran perseguidor, ahora siendo heraldo del evangelio y siendo un acérrimo y un animoso predicador de la causa que él mismo quería exterminar? ¿Alguien se lo habría imaginado? A lo mejor ni lo mejor. ¿Quién estaba buscando a quién? ¿Iba Saulo buscando a Jesús? No, el Señor estaba ya buscando a Saulo. Lo estaba buscando. Así que el Señor claramente aquí cita
el Salmo 41, cuando David en una de sus experiencias fue traicionado probablemente por Ahitofel, de un cercano a él, cuando él dice: el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. David tuvo que lamentar en más de una oportunidad el levantamiento de gente muy cercana contra él, gente que lo traicionó. E independiente si es el Salmo probablemente 55 o el Salmo 41, lo que está diciendo aquí David es que alguien de sus cercanos, lamentablemente, como decimos los chilenos, se dio vuelta la chaqueta y lo traicionó. Hermanos amados, Jesús no fue traicionado por un seguidor aislado. Jesús no fue traicionado por una persona parecida. Jesús no fue traicionado por alguien que nadie conocía. Él fue traicionado por alguien que era parte de los 12, ¿se lo imaginan? Por alguien de los cercanos, del círculo más íntimo, del equipo interno donde Jesús se movía, fue traicionado. Y él claramente lo sabía, pero aún así Dios le mostró gracia en más de una oportunidad a Judas para que sus palabras lo motivaran a arrepentirse. Él claramente dice en una oportunidad: ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. El Señor en más de una oportunidad, indirecta y directamente, le advierte a Judas de esa maldad creciente que ya se estaba albergando en su corazón. Jesús no fue sorprendido por Judas. Jesús no estaba ciego ni a espaldas. De hecho, el papel que Judas juega aquí es claramente, probablemente y claramente divino, porque aunque él tenía el deseo de entregar a Jesús, el Dios que está por sobre Judas y es más sabio, claramente lo eligió para que se cumpliese la Escritura. Escucha muy bien, en ningún momento Dios anula nuestras responsabilidades morales. Los hombres se deben arrepentir, deben confiar en Cristo, y ellos también deliberada y abiertamente deben vivir una vida lejos del pecado, agradando a nuestro Salvador. De hecho, Judas, él escogió seguir a Jesús. Cristo no lo forzó, Cristo no forzó a nadie. ¿Hay alguien que esté aquí forzado? ¿Alguien que esté aquí con una pistola en la cabeza y Cristo te mandó para acá? No, Él fue una persona que voluntariamente vino al Señor, porque el Dios soberano hace las cosas, como dice Efesios, según el designio de su voluntad. Y Dios es infinitamente más inteligente que tú y yo. Por eso usó los malvados planes del corazón de Judas para traer el bien más tremendo que el mundo ha recibido. Hermanos amados, la vida y la salud no es el regalo más grande que Dios te puede dar, aunque sí estamos agradecidos. El que tu hijo salga de la U es bueno, pero tampoco es el mayor bien. El mayor bien que Dios le ha hecho al mundo es haber provisto que su hijo en la cruz muriera para que gente que no lo ama reciba el perdón de los pecados. Es más, el texto de la palabra claramente lo dice: el que come conmigo levantó contra mí su calcañar. Esa frase, el que come conmigo, era una usanza que se usaba entre los judíos. Ellos se sentaban en el piso recostados, por eso que se debían lavar los pies porque se ensuciaban mucho. Y ¿sabes qué? La gente de confianza untaba contigo una especie de pan en las salsas que se ponían en la mesa. Es como cuando la gente come tomate y el último empieza a meter las migas de pan dentro probablemente de la ensalada. Eso solamente lo hacía la gente de confianza. Y Cristo está diciendo aquí lo siguiente. Está diciendo que Él sabía y conocía. De hecho, en Juan capítulo 2, que ya lo predicamos, dice la palabra que en la fiesta de la Pascua muchos creyeron en Cristo, pero Él no se fiaba de todos porque Él conocía a toda la gente. Cristo sabía quién creía solamente por la señal, por los milagros, pero también Cristo sabía quién realmente había creído en Él, no como Salvador, sino como el Mesías esperado que traía salvación, no solamente a judíos, sino que también al mundo entero. Cristo te conoce, ¿sabías tú? Sí, Él sabe muy bien cómo eres. De hecho, es un absurdo orar y pensar que podemos impresionar a Dios. Dios tiene que haber quedado impresionado con mi oración de la mañana, toda la verborrea que tiré. No, Dios conoce nuestros corazones. Y la imagen, escuchen muy bien, de levantar el calcañar es la parte del tobillo, para que ustedes sepan. Lo que está diciendo Juan es lo siguiente, inspirado, ayúdame relatando lo que Cristo dijo.
en lo siguiente: el de confianza levantó su calcañar, lo que significa que el de confianza le dio de patadas, lo traicionó y le da de patadas. Amados hermanos, ese hombre de confianza traiciona a nuestro Salvador, siendo absolutamente responsable de lo que él está haciendo. Y con certeza les puedo decir que Judas fue parte de los 12, escuchen muy bien, pero Judas nunca fue parte de los suyos, que es muy distinto. Judas fue parte de los 12 porque Cristo lo eligió, pero Judas nunca fue parte de los suyos. Como Cristo escribe en Juan 17, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Hermanos amados y queridos, una cosa es asistir al templo, otra cosa es ser de Cristo. Y me alegro que estés aquí esta mañana. Pero el desafío es que desde la multitud tú pases a ser un fiel seguidor de Cristo, tanto en los tiempos buenos como en los tiempos malos. ¿Se imaginan cómo se sentían los discípulos cuando Cristo echaba fuera demonios? ¡Guau! Ese es mi Señor. Y nosotros somos los 12. Cristo multiplicando panes y peces, mandándose los medios discursos. Me imagino a los discípulos, ¡wow! ¿Qué maestro tenemos? Orgullosos de ser un discípulo de Él. Ahora, Él está a punto de ser traicionado y tratado como el peor de los malhechores. ¿Mantendrían su confianza? ¿Mantendrían su lealtad cuando todo se venía abajo? ¿Mantendrían realmente sus ojos puestos en ese Mesías del cual Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Ahora que las cosas se volvían color de hormiga, como alguien dijo, ¿mantendrían realmente su fe y su confianza en Cristo? De hecho, te pregunto a ti, cuando has pasado tiempos difíciles, ¿amas a Cristo y confías en Él tanto como en los tiempos de bonanza? ¿O allí la fe sufre algún resquebramiento? Y esto nos lleva a la tercera parte de este sermón, que yo he titulado Jesús amorosamente advierte a sus discípulos. Hermanos amados, Juan capítulo 13 comienza a relatar prácticamente la última semana y horas de la vida de nuestro Salvador. Si tú supieras que vas a morir en días y horas, ¿en qué pensarías? ¿De qué estarías preocupado? Cristo, lejos de estar preocupado en sí mismo, Él está preocupado por la fe y por la situación que sus discípulos atravesarían hasta ese momento. ¿Y qué dice el texto en esta advertencia a sus discípulos? Escuchen muy bien, desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Escuchen muy bien, miren cómo Jesús advierte a sus discípulos y a ustedes también y a mí. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Nuestro Señor, lejos de estar perturbado y lejos de estar preocupado por lo que Él enfrentará, nuestro Señor estaba preocupado por sus discípulos, por el grupo, por su fe, por esa cohesión que tenían. Y el Señor, al decirles, antes que sucedan las cosas, Él se estaba asegurando que cuando pudiesen mirar a futuro lo que ya había pasado, ellos supieran que el Salvador ya se los había dicho, porque el Salvador es Dios omnisapiente. De hecho, cuando pasan cosas, mucha gente dice, no, si yo sabía que esa hermana, yo sabía que, mucha gente allí como que se vuelven agoreros. Cuando pasa la cosa, yo sabía que iba a pasar, pero antes no sabían. Pero Cristo sí sabía, mis amados hermanos. Él conocía de antemano a perfección. Él sabría, y Cristo sabía, que el día que Él fuera traicionado y arrestado, los discípulos estarían asustados, dispersos, desconsolados y probablemente no tendrían o no sabrían qué hacer. Y Cristo le dice, no, cuando eso pase, acuérdense que yo soy omnisciente, yo soy el Señor. Eso es lo que Cristo está diciendo. Porque la vida y las circunstancias de Cristo no fueron parte de la casualidad ni de un oscuro azar, no fueron parte de la tómbola. Su vida no estaba manejada por los discípulos, sino que su vida estaba manejada y vivida en la perfecta y gloriosa voluntad de Dios.
Nada de lo que pasó en la vida de Cristo fue una casualidad. Todo estaba en el determinado consejo del Padre. Y Cristo dice, yo se los digo antes de que esto suceda, para que sepan cuando suceda que yo lo dije. De hecho, Cristo quiere que sepa que las cosas que están pasando no ocurren a sus espaldas o en ignorancia, sino que está en pleno conocimiento de lo que está pasando. Si ustedes quieren apuntar y leerlo en su casa, Hechos 2, 21 al 23 nos relata que en las primeras prédicas se dicen frases como las siguientes. Dice el apóstol Pedro, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales de Dios que hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este Jesús, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Hermanos amados, el plan de la muerte de Cristo no fue un plan B de última hora, es el único plan, es el único pacto que Dios ha tenido tanto desde el Antiguo al Nuevo Testamento, al llamar a Abraham, en ti serán benditas y salvas todas las naciones de la tierra. Dios no tiene dos planes, siempre ha tenido en uno que lo ha ido haciendo crecer y revelándolo cada día más hasta llegar a la plena revelación que es nuestro Señor Jesucristo. De hecho dice Hebreos capítulo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces antes por los profetas, por sueños, por visiones, ahora nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Es más, si tú apuntas primera de Pedro capítulo 1 versos 16 al 20, allí Pedro claramente dice que nuestro Salvador fue entregado como cordero, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos posteros tiempos. Es decir, la muerte de Cristo no fue algo fortuito ni casual, fue el plan que Dios tenía para salvarte a ti con nombre y con apellido. ¿Te das cuenta del amor del Señor? ¿Te das cuenta del amor? Pero aquí se revela su corazón, para que cuando esto pase, sepan que yo soy. Como le dije antes, los discípulos comienzan a enterarse de ese que llevaba la plata, le gustaba la plata demasiado. ¿Se recuerdan cuando predicamos acerca en casa de Simón, que Judas dijo, bueno, esta plata se podría probablemente gastar en alimento para los pobres? Él estaba preocupado por la plata, de cuánto sacaba de allí, más que preocupado por Cristo. Siempre manifestó su preocupación por lo temporal, antes que su preocupación en el Maestro. Por lo tanto, cuando ellos se sorprendieran, cuando llegara el momento, cuando pase lo que Cristo dice que iba a pasar, Él dice, acuérdense, cuando estas cosas pasen o cuando suceda, crean ustedes que yo soy. ¿Perdón, pastor? Cuando esto pase, discípulos, acuérdense que yo soy. ¿Qué es la palabra yo soy? Es el nombre que deliberadamente Cristo se adjudicó en el libro de Juan. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy el pan de vida. Yo soy el agua de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la resurrección de la vida. La palabra yo soy es la palabra que identifica y conecta a Cristo con el Dios redentor del Antiguo Testamento, el cual se manifestó a Moisés. Cuando Dios se manifestó a Moisés preguntándole cuál era el nombre, porque se le había revelado a Moisés y a los demás que el Dios de sus padres los salvaría. ¿Y saben qué? La respuesta de Dios fue, diles que va a ser nombre de yo soy. Esa palabra Yahvé o Jehová es la palabra que significa yo soy el que soy, yo soy el que seré. O incluso es más, esa palabra significa yo soy el que hago ser todas las cosas. Él es la causa de todas las cosas. Pero ojo, Cristo no dio su nombre. Cuando se le dijo a Moisés esta afirmación, no fue el nombre de Dios. Lo que Dios hizo fue una afirmación para dar a entender que Dios es un ser libre para pensar, para actuar, y que Él hace las cosas como Él planifica y como Él desea y no le pide permiso, escuchen muy bien, a nadie.
Dios no pide permiso a los hombres para actuar. Dios actúa como lo que es porque Él hace ser todas las cosas. Ese es tu Dios, ese es nuestro Dios. Nuestro Dios es más grande de lo que imaginamos, más grande de lo que pensamos. No es chiquito el cual podemos cargar. Mi Dios es grande, fulminante, inmenso, poderoso, extremadamente sabio, y debemos sentirnos realmente sobrecogidos con ese Dios a quien tú y yo estamos sirviendo. Cuando esto pase, acuérdense quién era su maestro. Cuando tú pasas tiempos difíciles, ¿en qué anclas tu mente? Cuando el mundo se mueve y la barca va para aquí y para allá, ¿dónde estamos anclando nuestras convicciones? ¿En ese Dios que responde todas las oraciones positivamente? ¿En ese Dios que siempre responde si tengo fe? No, ese no es el Dios bíblico. El Dios bíblico hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere y con quien quiere, que para eso es Dios. Y por eso decimos, bueno, sea bendito el nombre del Señor, que Él haga como Él estipula. Finalmente, amados hermanos, he titulado esta última sección, Jesús realiza una importante declaración. Cristo dice, de cierto os digo, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. La palabra de cierto es una palabra griega, amén, amén, que significa lo ciertísimo. Es algo que se va a dar, que va a ocurrir. Y déjenme decirle algo, Cristo incluso, Él no necesita decir de cierto, porque ya todo lo que sale de su boca es verdad. Todo lo que Él dice ya es verdad. Pero Él quiere captar nuestra atención diciéndonos, de cierto os digo, lo que voy a decir es una afirmación que se va a llevar a cabo, o que es la verdad de las verdades. Esto es lo que Cristo está diciendo. ¿Y cuál es la verdad de esta potente declaración? Escuchen muy bien. El que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, realmente recibe a aquel que me envió, que es el Dios Padre. Lo que Cristo está diciendo aquí, mis amados hermanos, es que probablemente los discípulos, al ver que Judas traiciona y que la causa se ve afectada, ellos dicen, entonces no tiene sentido seguir con esto. A pesar que Cristo fue traicionado por Judas, Él, de todas formas, como dice Mateo, Él tiene toda autoridad en el cielo y la tierra y nos puede seguir diciéndonos, vayan por el mundo y prediquen mi evangelio a toda criatura. No importa si Chile se vuelve ateo, no importa si baja el número de cristianos porcentualmente, la iglesia debe seguir predicando su palabra, porque la iglesia no depende de los porcentajes ni de las iglesias físicas, sino que la iglesia está anclada en aquel que dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. La iglesia no subsiste por ti, ni por mí. La iglesia subsiste por causa de Él, de Cristo. Él es el Señor de la iglesia. Yo sé que a veces las iglesias pueden verse languidecer, a veces más, a veces menos. Yo hoy día hablaba con los pastores y algunos pueden decir, ¿cierto? Algunas hay que cerrarlas, no cerrarlas porque hay poca gente. Hermanos amados, el fundamento de la iglesia, la piedra angular fundamental, la piedra nivelada sobre el cual todas las piedras vivas se edifican, es nuestro Señor Jesucristo. Y Él es Rey de reyes, es Señor de señores, es omnipotente, omnipresente, omnisapiente. Sus cualidades son infinitas porque Él es Dios. Él es Dios. Y Él, ¿qué es lo que dice? Amén, amén. Esto que voy a decir es verdad y se va a cumplir. El que recibe a mis mensajeros, me recibe a mí. Pero no es cosa de recibir al mensajero no, solamente, es recibir el mensaje que porta ese mensajero. Porque yo puedo decirles, ¿saben qué? Recíbanme en su casa una semana porque no tengo que comer, así que reciban a este mensajero de Dios para que me alimenten un mes. No es la idea. Se recibe al mensajero porque el mensajero porta, como dijimos la semana pasada, un mensaje único que solamente la iglesia tiene. Cristo fue encarnado, justificado en espíritu, visto de los ángeles. Hermanos amados, ese es nuestro mensaje.
Nuestro mensaje no es Dios tiene planes maravillosos contigo, porque no es así. El plan es tú vas camino al infierno, pero Dios tiene misericordia de ti. Mandó un Salvador, el cual hoy te llama al arrepentimiento. Y si tú vienes y haces la paz con Él, Dios perdonará, escúchame bien, todos tus pecados, todos. No uno, dos, todos tus pecados. Ese es el más grande mensaje que tenemos. Esa es la razón de ser de la iglesia. Ahora yo sé que de repente los mensajeros no son altos, rubios, musculosos como yo. Somos débiles. El frasco es feo. El mensaje es potente. Incluso Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4, la vasija, obviamente esta que se quiebra, porta un tremendo tesoro, que es el evangelio. ¿Sí? Yo sé que a lo mejor a la gente dice, me gustaría un pastor alto, así rubio como lo que sale en la tele, pero lo que hay nomás, po. Esto es lo que hay. Lo importante es que el mensaje sea bíblico y no sea un mensaje manipulado. Yo no les voy a vender aquí llaves de auto último modelo porque se las voy a regalar a todos, porque eso llama a la gente. Dios te va a dar plata, todas tus enfermedades se van a sanar. Mi Dios es poderoso para sanar y dar dinero, pero a quien Él quiere y a quien estipula. Pero no puedo vender una pomada que no corresponde. El mensaje es bíblico y debe ser bíblico. Pero hay que recibir a los mensajeros. Porque si ustedes reciben el mensaje del evangelio, ¿saben a qué están recibiendo? A Cristo. A Cristo. Y Cristo dice, el que a mí me recibe, recibe a mi Padre. No es uno sin el otro, sino que es los dos ambos. Es por eso que, mis amados hermanos, Juan dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermanos amados, los pastores a veces luchamos o lidiamos con la tentación de hacer más potable el evangelio para que la gente no se sienta confrontada. ¿Cómo lo digo para que no se escuche tan mal? ¿Cómo lo digo para que no se vacíe la iglesia? Saben que, hermanos queridos, nos alegramos por el crecimiento en número de la gente, pero tenemos todos que entender que una iglesia debe ser bíblica, y una iglesia bíblica no predica a Cristo más algo, es solo Cristo el que salva, y la fe es el único requisito para ser perdonado de los pecados. Finalmente, amados hermanos, quiero comentarles esto a todos ustedes. Escuchen muy bien. En aquellos tiempos cuando el sol se oscurece, ¿en qué te amparas? Si quedas sin trabajo, se enferma tu hijo, en el trabajo te va mal, tienes problemas con tu esposa, se te quema tu hogar, algún pariente se te muere. La pregunta es, ¿dónde están puestos nuestros pies? ¿En el gran yo soy? Que es ese Cristo que, aunque fue traicionado, resucitó al tercer día en gloria. ¿O lo hacemos como la gente que dice, yo sé que me va a responder, me va a responder, me va a responder, me va a responder? No, 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 no. Dios puede decir no. Dios puede decir no. Los discípulos esperaban al Salvador poderoso. ¿Y qué pasó? Su Salvador poderoso terminó desnudado y clavado en la cruz. Pero esa cruz es el máximo poder que Dios ha desplegado en favor de los pecadores. ¿Qué te sostiene cuando todo es difícil? Habrán tiempos difíciles, pero en ese tiempo difícil, escucha muy bien, recuerda la grandeza de tu Salvador. Cuando el tiempo se vuelva difícil, recuerda al gran yo soy que tiene poder para cuidarte, sostenerte, mantenerte y hacer que tu fe salga intacta desde la prueba. Gloria a Dios por ello. Eso es lo que Dios hace. Pero también recuerda que todos los creyentes representamos a Cristo en el mundo. Pablo les recordó a los hermanos lo siguiente: tú y yo portamos un mensaje porque somos embajadores en nombre de Cristo, por el cual pedimos o predicamos reconciliados con Dios.
Los creyentes portamos un mensaje de reconciliación. Invitamos a los hombres a hacer la paz con Dios mientras se pueda, mientras hay vida, mientras estamos conscientes. Prediquemos sin temor. Yo sé, sí, cuando tú predicas, yo a veces cuando le predico a algunas personas, la gente se ríe así como, don Rodrigo, usted con este mensaje. O sea, podría predicar algo más sofisticado, algo más intelectual. Pero dice Pablo que Dios abatió la sabiduría del mundo. Pablo dijo, yo no les voy a venir a hablar con la verborrea filosófica ni dialéctica. Yo vengo y no me he propuesto sino una cosa, predicar a Cristo y a este crucificado. Pero también, permíteme preguntarte, si has recibido este mensaje, ¿cómo tratas a los mensajeros? Y me refiero a todos. Todos llevamos ese mensaje. Si recibimos a Cristo, recibimos también a los mensajeros. Por lo tanto, debemos aceptarnos unos a otros, porque aún con las diferencias que tenemos, Cristo a todos nos salvó con el mismo precio. Y ahora sí, finalmente, escucha muy bien, hermanos queridos, cuídate, o cuidémonos, y yo también me incluyo, de no ser parte de ese grupo de seguidores de Cristo y luego terminar traicionando la causa y al Salvador. Porque no han faltado en la historia personas que han estado en la causa aparentemente, que han estado en el templo y en la iglesia, pero terminan dando vuelta la espalda a Cristo nuestro Salvador, que es hacer exactamente igual lo que hizo Judas. ¿Y saben qué? No han visto un solo papá poniéndole Judas a su hijo. Yo hace mucho tiempo que no veo a alguien que se llame Judas. ¿Por qué creen ustedes que nadie le pone Judas a un hijo? Porque el nombre tiene una carga negativa. Nadie. Hermanos amados, asegurémonos de no estar aquí sentados y finalmente terminar volviendo atrás. Permítame leerle brevemente esto que Pablo escribe para tu bien y para mi bien en 1 Corintios 10. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca es Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seamos idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos, como fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Finalmente, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No, pastor, si a mí, nada, no, nada, conmigo, nada. El diablo, nada conmigo. No es tu fuerza, es la fuerza que tenemos en nuestro Señor, es su gracia la que te fortalece. De hecho, hermanos, sin el ánimo de polemizar, ¿cuántas personas no han pasado por este lugar y alguna vez dieron la impresión de haber estado salvas, se bautizaron, predicaron, participaron, sirvieron y todo aquello, pero hoy sus vidas están distantes de la voluntad del Señor, dispersas, sin guías, algunos con vidas maltrechas, gozando en cosas que Dios odia cuando antes no las hacían? Todas las iglesias tienen algo de esto. No nos alegramos por eso. Pero la admonición final es: cuídate, cuidémonos de no formar parte de los 12 y finalmente terminar traicionando la causa de Cristo el Señor, porque te aseguro que algún día Dios tomará venganza de aquellos que rechazan a su bendito, bello y amoroso Hijo, nuestro Señor Jesucristo.
Pongámonos de pie un momento para orar al Señor. Si Cristo viniera aquí el día de hoy y te preguntara como a Pedro luego de la negación 3 veces, y te preguntara, ¿me amas? Y tú le respondes y Él te vuelve a preguntar, ¿me amas? Y por tercera vez Él te vuelve a preguntar, ¿me amas? ¿Cuál sería tu respuesta? Hermanos, inclinemos el rostro, entendiendo que si estamos aquí todavía perseverando, es por la gracia del Señor. Señor, vamos delante de tu presencia para darte gracias por este tiempo en el cual podemos explicar tu palabra. Bendito Señor, danos la gracia para perseverar hasta el día final. Como también te pido que aquellos que están débiles, decaídos o distantes, tú les des hoy, en esta mañana, en esta tarde, la gracia de volver, la gracia de retomar, la gracia de levantarse una vez más y emprender camino. Señor, no queremos terminar siendo personas que venimos pareciendo de confianza o del grupo y finalmente terminar revelando que no somos. ¿Quién más que tú nos conoces, Señor? ¿Quién más que tus ojos en nosotros saben quién somos? Podemos aparentar, pero no delante de ti. Bendice a tu pueblo, Señor. No queremos ser la crónica de una traición anunciada, sino que queremos serte fiel hasta la muerte. Danos fuerzas, danos ánimo, Señor. Y en los tiempos más difíciles que atravesemos, permite que nuestra mente recuerde que el Salvador que nos compró es tremendamente poderoso. Él es el gran yo soy. Gloria a Dios. Amén. Cantemos al Señor.